bendiga, hermanos, familia en Cristo. En esta hora, bendiciones a todos aquellos que nos están escuchando. Muchas bendiciones. Vamos a estar compartiendo la bendita palabra de Dios en esta hora. Vamos a compartir un mensaje para la honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Bendiciones a todos los que nos escuchan. Muchas bendiciones. Esperemos en el Señor que todos estén bien. Que todos estén bien. Ahí en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Toda la familia esté bien. Que toda nuestra vida espiritual esté bien. Caminando, siguiendo adelante, como dice la Escritura. Aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan las pruebas, aunque el enemigo se levante como río embravecido, estemos firmes, inmovibles al Evangelio, perseverando cada día en los mandamientos, en la palabra del Evangelio de Cristo, en las promesas del Señor. Esto tiene que permanecer hasta el final, porque el que vence hasta el final, este será salvo, dice el Señor en su Escritura. Un día vamos a cerrar los ojos, un día este cuerpo se queda sin vida, pero el alma y el espíritu entra la promesa de vida eterna. Nos vamos a la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor. Si usted está enfermo, esta enfermedad que hay ahorita del coronavirus, gloria a Dios, no tenga temor de morir, no tenga temor, que no se apodere de usted el temor, porque lo único que muere es el cuerpo, mas el alma y el espíritu va a vivir por la eternidad, porque esa es la promesa del Señor. Cristo es el Salvador y Cristo nos salva de la muerte, del infierno, del diablo, de la potestad del diablo, de la astucia, de la mentira, del engaño, del temor malo y de todo mal. Nunca lo olvide. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Siga adelante, no desmaye. Permanezca en el Señor creyendo esas promesas del Evangelio, de la palabra bendita del Señor. Él es fiel y verdadero, Él no miente, Él lo ama y Él lo quiere salvar. Un día partiremos, un día llegará el fin de este cuerpo, termina la vida del cuerpo, pero vamos a estar en la presencia de nuestro Dios, todos los fieles y verdaderos que permanecemos y creemos en el Señor. Todos los que guardamos lo que hemos creído en el corazón hasta el final, estos seremos salvos. Gloria al Señor. Quiero compartir con ustedes un mensaje de la bendita palabra de Dios en esta hora. Hemos titulado este tema, la necesidad de orar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Ese es el tema de esta hora. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a ir a San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18 versículo 1. La necesidad de orar siempre, siempre. Es una necesidad de orar siempre sin desmayar. Y vamos a empezar con la ayuda del Señor. San Lucas 18:1. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Gloria a Dios. La necesidad de orar. Es algo, una necesidad de orar es algo como obligatorio. La necesidad de orar es algo como obligatorio, como si fuera obligatorio. Porque si lo dejamos de hacer, si dejamos de orar, si desmayamos, nos vamos a apartar del Señor, nos vamos a desanimar.
vamos a perder la salvación, vamos a perder la bendición. Por eso es una necesidad, orar es hablar con Dios, estar en comunicación con Dios, hablar cada día con Dios. Nosotros, los creyentes, los cristianos, los que hemos creído en Jesús, en su evangelio, en su palabra, en sus promesas, es una necesidad de hablar cada día y cada noche con el Señor. Es una necesidad, es algo como si fuera obligatorio. Así lo podemos decir, como si fuera algo obligatorio. Porque este mundo está bajo el maligno. En el mundo que vivimos nosotros los seres humanos, los cristianos, los creyentes, este mundo está bajo el maligno. Y nosotros los creyentes estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero aquí el reino de las tinieblas, el reino del diablo, de Satanás, gobierna, opera cada día y cada noche. Y tenemos que pedirle al Señor que nos guarde y que nos libre de todo ese mal. Porque es el único que nos puede guardar y librar del mal. Nuestro Señor Jesucristo. No hay alguien más que lo pueda hacer, más que el Señor. Orando cada día y cada noche, salimos en el vehículo, hay que orarle, hay que hablar al Señor y decirle: guárdanos y líbranos de todo mal. Porque no sabemos qué puede pasar en el transcurso del caminar, en el vehículo. No sabemos qué se puede presentar en la tienda de comida, de ropa, en el parqueadero del vehículo. No sabemos en qué momento el enemigo nos puede venir a atacar. Pero poniéndonos en manos del Señor, orando, hablando con Él: Señor, te suplicamos, te rogamos, te pedimos que nos guardes y nos libres de todo mal, que seas con cada uno de nosotros. Allá mis hijos están en la escuela, guárdalos y líbralos del mal. Y así sucesivamente, nuestra familia en Cristo, nuestra familia donde quiera que esté, en Estados Unidos americanos, en México, Centroamérica, donde quiera que esté, hay que pedir todos los días, todas las noches, que el Señor nos guarde y nos libre del mal. Gloria a Dios. Entonces, la necesidad de orar siempre, siempre, día y noche, a cada momento, a cada momento. Si usted ya no siente el deseo de orar, ya le fastidió orar, ya le cansó orar, es que usted ya no tiene comunicación con Dios, se desconectó de nuestro Dios. Ya se enfrió, se apartó, algo pasó con usted, algo está pasando. Muchos van a la iglesia, al servicio, al culto, cada fin de semana, cada quincena, cada vez que puedan, pero ya dejaron de orar, se desconectaron, dejaron de tener la paz, la unidad con Dios. Y así se empieza dejando de orar, de hablar con Dios, dejando de comunicarnos con el Señor. Así se empieza. Así entra el desánimo. Así entra el enemigo a operar. No te das cuenta. No te estás dando cuenta en qué estás cayendo, qué está pasando. No estás sobrio, no estás despierto, no estás velando. No estás prestando atención a tu vida espiritual y te va envolviendo aquello, te va envolviendo poco a poco y poco a poco. Hasta que llega el momento en que ya no asistes a una iglesia cristiana, evangélica,
como declara la Biblia, que no dejar de congregarnos, porque no te diste cuenta y muchas veces ya estás apartado del Señor y sigues sin darte cuenta de lo que ha pasado en tu vida espiritual. A pasar de todo, estás engañado, sigues engañando y todavía dices, sí, soy cristiano, sí, yo voy allá a la iglesia de tal pastor, cuando no asistes. Y cuando está empezando aquello, asistes, vas a un servicio, pero tu corazón está lejos del Señor, está muy lejos tu corazón. Si cantas alabanzas, si es que cantas alabanzas, es de una manera incorrecta. Tu corazón está muy lejos del Señor. Dejaste de orar. Tienes que saber en esta hora que el orar, hablar con nuestro Dios, con Cristo el Señor, es una necesidad diaria que a cada momento la tenemos, la necesitamos. Muchas veces hay una caída, tropezamos, hay una caída, pero no habías orado, pero no te habías encomendado al Señor, no te le habías pedido, líbrame de todo mal, porque muchas veces estás afanada, comiendo, haciendo otras cosas, y la necesidad de orar la dejas hasta el último, cuando ya de verdad lo necesitaste. Muchas veces pasa todo el día y no oraste, llega la noche, estás rendida, estás cansado, ya no hay fuerzas ni voluntad de orar. Te olvidas que es una necesidad. Olvidaste que es una necesidad, que el Señor dice en su palabra, que tienes que escuchar, tienes que prestar atención, que es una necesidad el orar siempre y sin desmayar. Si no tienes fuerzas, si te falta fortaleza, si te falta voluntad, pídele al Señor en oración, tengo esta necesidad, Señor, y la vas a recibir. Vas a recibir lo que tú necesitas, la necesidad que tú tengas la vas a recibir, pero necesitas aclamar al Señor. Necesito que me fortalezcas porque no tengo la voluntad, las ganas, el deseo, las fuerzas de seguir orando. Aunque sea una necesidad, si es que ya lo sabías que es una necesidad orar siempre, entonces necesitas pedirle en oración por tu necesidad. Necesito fortaleza. Ya no deseo orar, ya no deseo hablar con Dios. Si no aclamas, si no pides, si no buscas, si no tocas, ¿qué va a pasar contigo? ¿En qué vas a terminar? ¿Cómo vas a terminar? ¿Borracho? ¿Alcohólico? ¿Con una vida peor de la que llevaste cuando eras pecador? ¿Por qué? Porque dejaste de obedecer las Escrituras, el Evangelio, las cosas que el Señor nos dejó escritas, que es una necesidad orar sin desmayar, sin que te descorazones, sin que te desalientes, sin que te desanimes. Siempre hay que seguir orando porque es una necesidad, hablando con el Señor,
qué deseo, qué quiero, hasta dónde quiero llegar. Quiero llegar a la vida eterna, quiero llegar a tu presencia, Señor. Hasta allá quiero llegar. Tienes que orar sin desmayar, día y noche. El enemigo en la noche, que el diablo en la noche no venga a comer la semilla, la bendita palabra de Dios de tu corazón. Por eso tienes que ponerte en manos del Señor, sea de rodillas, acostado, de la manera que tú puedas hacerlo, pero hazlo. Guarda esa semilla, esa palabra, Señor, en mi corazón, la palabra de vida eterna. Guárdame esta noche y líbrame del mal. Pero es una necesidad que no debemos de desmayar. La promesa del Señor dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Esa es su promesa del Señor. Y su promesa las cumple el Señor. Ahora yo iré a estar hasta el fin con Él de mi vida. Iré a estar yo con el Señor hasta el fin. Él promete. Su promesa es estar con nosotros hasta el final, hasta que se acabe esto. Pero nosotros, la pregunta es, ¿yo voy a permanecer con el Señor? ¿Nosotros vamos a permanecer con el Señor? ¿Irá a estar el Señor en mi corazón dentro de mí? Ahí irá a estar. O ya no va a estar. Si el día que el Señor venga, va a encontrar esa fe aquí en esta tierra, en el creyente, en el cristiano, en el santo. Irá a hallar fe en esta tierra, el Señor dice su escritura. Iremos a la iglesia a orar, iremos por ahí en nuestro hogar a orar, tomar un momento para orar, porque es una necesidad, dice el Señor en su escritura. O estaremos afanados, ¿sí? Afanados en otras cosas, cuando en el corazón no hay esa voluntad, no hay ese conocimiento que es una necesidad de orar. No hay conocimiento o no hay la voluntad. Falta el conocimiento o falta la voluntad. Hay el conocimiento y ya no hay voluntad. No hay conocimiento, pero se acabó la voluntad. Siempre andamos huyendo, escondiéndonos de ir a orar, de ir a hablar con el Señor, de ir a pedirle mis necesidades. De decirle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sabes dirigir tu oración? ¿Sabes a quién la diriges? ¿Lo haces verdaderamente de todo tu corazón cuando oras a Dios? ¿Lo haces, entras en esa intimidad? ¿Lo haces con esa reverencia? ¿Lo haces con ese amor? ¿Sabes a quién le estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Lo sabes verdaderamente?
con un ser divino celestial. ¿Sabes que te diriges a Dios? ¿Le sabes dar la honra y la gloria a Dios en el momento que tú te postras, que tú te arrodillas a orar? ¿Sabes? ¿Lo sabes? ¿Tienes ese conocimiento? ¿Sabes hacerlo? Porque hay que saber, es una necesidad. Saber orar, saber a quién diriges tus oraciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre aquí en la tierra, aquí en el corazón, aquí en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestro vivir. Estamos santificando al Padre, le estamos dando la honra y la gloria. Sabemos orar así, porque es una necesidad saber orar, no como aquellos hipócritas. Porque hay gente que no sabe, hipócritamente lo hace. Lo hacen de una manera equivocada, incorrecta. Que la gente los oiga, que la gente los mire. Y Dios pide que entres al aposento alto, que entres a esa intimidad con Dios en secreto. La necesidad de orar en secreto para que Dios escuche tus oraciones, Dios conteste tus oraciones en secreto. Dios es un Dios de secreto. Él le gusta que ores, que hables con Él en secreto. ¿Lo sabes? ¿Sabes que es una necesidad saber a quién diriges tus oraciones? ¿A quién le estás hablando? ¿A quién estás honrando? ¿Lo sabes hacer? Por eso muchas veces nuestras oraciones, nuestras peticiones no son contestadas. Porque no sabes hacerlo. Porque no has aprendido a hacerlo. Porque no te han enseñado a hacerlo. Porque no te ha interesado saberlo, conocerlo. Por eso muchas veces tus peticiones, tus oraciones no son escuchadas, no son contestadas, porque no sabes hacerlo, porque no has aprendido a hacerlo, porque no te lo han enseñado, porque no lo anhelas, no lo has anhelado, no lo has buscado. Por eso no sabes dirigirte al Señor, porque en el mundo, cuando éramos pecadores, cuando éramos del mundo, orábamos hipócritamente, repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo y lo mismo que te habían enseñado, lo que habías aprendido de alguien más, de una secta, de una religión. Porque eso es lo que uno aprende de una secta, de una religión que quebranta todos los mandamientos de Dios y ni cuenta nos damos. Una religión que tiene el poder del enemigo, del diablo, y no nos damos cuenta porque no prestamos atención a lo que estamos haciendo, dónde estamos metidos, dónde estoy parado, dónde estoy sentado. Por eso muchas veces todavía seguimos sin conocimiento de cómo orar, de cuál es la verdadera oración, cómo se dirige, la necesidad de saber a quién diriges tus oraciones, con quién estás hablando, con un Rey Supremo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Dios Creador de todas las maravillas, de todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Tenemos esa reverencia, oramos con humillación, con súplica, con ruego, con clamor,
La mayoría de veces no lo hacemos porque no sabemos. Pero si queremos que el Señor nos conteste, que conteste nuestra petición, nuestra oración, que inmediatamente haga un milagro y haga aquello que tú le estás pidiendo. Cuando yo mismo no hago todo lo que Dios me pide a mí en la Escritura. Cuando me cuesta doblar mis rodillas, si es que lo hago, si es que venzo de ir a orar, de darle unos minutos ahí a nuestro Dios. Es triste y lamentable no conocer la necesidad que tenemos de orar, que tenemos usted y yo. Todos tenemos esa necesidad, todos. No hay excepción aquí de personas, todos, en general todos. No importa quién seas, o lo que seas en la iglesia, todos tenemos esa necesidad. Es una necesidad grande de decirle cada día, antes de levantarme de mi cama, antes de salir de mi hogar, de decirle: Señor, en ti encomiendo mi ser, en ti encomiendo mi casa, en ti encomiendo toda mi familia en Cristo Jesús. Que donde quiera que esté mi familia en Cristo, guárdala y líbrala de todo mal. Aunque no conozca nuestro rostro, pero esa oración con súplica, con ruego y con humillación la va a oír el Señor y la va a contestar. Tenlo por seguro que así es. Cuando tú te humillas, cuando tú le dices al Señor: no tengo fuerza, Señor, no tengo voluntad, no tengo fortaleza, ya no puedo más, ayúdame, Señor, a no desmayar. A nuestro Dios se humilla, al Dios Todopoderoso, a nuestro Dios omnipotente, a nuestro Dios Creador. Él se va a glorificar, usted lo va a honrar con esa oración de súplica y humillación y ruego. Usted va a honrar a Dios desde aquí de la tierra. Allá está mi hijo y mi hija clamando: ya no puedo más con mi matrimonio, Señor, ya no puedo más con mis hijos, ya no puedo más con esta enfermedad. Usted se está dirigiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Dios Todopoderoso, a nuestro Creador, a nuestro Hacedor. Y Él se va a glorificar. Él le va a contestar su petición, su oración, su clamor, su súplica, su ruego, lo que usted haga. Hay que saber cómo hacerlo. Es una necesidad saber cómo hacerlo. No sé orar. Cuando yo empecé el camino del Señor, yo le decía a un hermano en Cristo, le dije a mi hermano Nicasio Santa Cruz, le dije: hermano, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Yo no sé orar, no sé qué es eso, enséñame. Y ahí en el altar de la iglesia, ahí me dijo: es así, hermano, Él me enseñó. Él me dijo, pero a mí me interesó saber. Me invitó: vente, hermano. Yo estaba recién convertido.
¿Pero qué es orar, hermano? Yo no sé qué es orar, enséñame qué es, qué hay que decir. Y él tuvo la paciencia, la sabiduría para hacerlo. Gloria a Dios. Él fue el que me enseñó a orar, mi hermano. Pero el Señor lo puso allí como un ángel a mi lado, que me aconsejara, que me cuidara. Ahí estaba el hermano, ahí estaba aconsejándome, ahí estuvo conmigo. Doy gracias al Señor por eso, porque Dios pide hombres idóneos que enseñen a otros, hombres de verdad que amen a Dios, que hagan la voluntad del Señor. Y de ahí comencé yo a aprender que es una necesidad orar, hablar con mi Dios, porque este mundo está bajo el maligno, está bajo el gobierno del diablo. Él gobierna aquí. A los que no puede gobernar ni mandar, somos a los creyentes, a los que creemos en Cristo Jesús, los que nos hemos arrepentido y convertido, los que pertenecemos al Señor Jesucristo. Perdió el poder, perdió la autoridad. Pertenecemos a Cristo Jesús, el Salvador de este mundo, el que Dios Padre, Jehová de los ejércitos, dio a este mundo, al ser humano, para que viniera a salvarnos, para que viniera a morir en una cruz, para salvar nuestras almas. Porque el enemigo se las robó. Gloria a Dios. Porque el diablo se las robó. Ahí en el huerto del Edén. Ahí se robó lo que Dios crió. Engañando a Eva. Engañando a Adán. Se robó lo que él no crió. A eso vino Cristo, a rescatarnos de la potestad del enemigo, de las tinieblas, de la astucia, mentira, del engaño. Todo es un engaño. Yo creo en Dios, en el cual Dios, si no lo conoces, no conoces el Dios de la Biblia. ¿A cuál Dios conoces? ¿A cuál Dios le oras? ¿A los que tienes ahí como imagen, como ídolos?